Bueno, hoy la reflexión la vamos a llamar Fe para el Milagro. Diga, fe para el milagro. Bendecimos a todos los que están conectados, todas las familias que han sido fieles, que aman a Dios, que están dispuestos a caminar con Dios, y este año Dios los va a bendecir. Y bueno, hoy quiero enseñarles una palabra que los va a empoderar, una palabra que los va a equipar, pero que sé que les va a llevar a un destino glorioso, que les va a llevar a grandes conquistas. Es una palabra que los va a empujar a años por delante. Diga, años por delante. Usted sabe que a veces nos sentimos estacionados. A veces sentimos como que lo que Dios dijo no lo estás viendo en este momento. Pero Dios te va a empujar. Diga, Dios me va a empujar. Dios me va a levantar hoy. Porque la reflexión se llama Fe para el Milagro. Diga conmigo, fe para el milagro. Y cuando hablamos de fe, hablamos de siembra para la cosecha. El mes de marzo es un mes donde Dios te dará más de lo que tú has sembrado. Quiere decir que es el mes de mi milagro. Porque cuando se siembra una semilla, por ejemplo, la semilla de mostaza, que es la semilla más pequeña de todas las hortalizas, el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podías decir a este monte, quítate, y os será hecho. ¿A qué se refiere? Que esa semilla, al ser sembrada, aunque sea la más pequeña, ese árbol de mostaza es el más grande de todas las hortalizas. Entonces, Dios quiere que en este mes tú tengas fe para activar el milagro. De pronto tú dices, yo tengo una fe, pastora, pero es pequeñita. Ya va. Yo quiero decirte hoy, y te voy a decir algo que de pronto tú vas a decir, wow, yo no lo sabía. Yo quiero decirte que tú tienes la fe de Dios. Tú tienes la fe de Dios. Mire los brazos. ¿Usted tiene sus brazos? Sí, están allí. Ahora bien, si usted los usa o no los usa, no quiere decir que no los tiene. Usted los tiene, ¿sí o no? Ahora, si yo los uso para adorar a Dios, ¿qué estoy haciendo? Poniendo la fe en acción. Si yo uso los brazos para abrazar, ¿qué estoy haciendo? Los estoy usando para lo cual los brazos fueron creados, ¿sí o no? Entonces, tú tienes la fe de Dios porque tú eres el hijo de Dios, y cuando Dios te creó, Él puso en ti de su esencia, y la esencia de Dios es la fe. ¿Cuál es la esencia de Dios? La fe. De manera que Dios no hará nada sin tu fe. Es tu fe personal, no es la fe mía. ¿Ok? O sea, lo que Dios va a hacer en ti depende de quién, de tu fe. Porque Él, cuando te creó a ti, Él te creó con una fe. ¿Y cuál es la fe? La fe de Dios. Diga, tengo la fe de Dios. ¡Wow! Y cuando uno dice, yo tengo la fe de Dios, sí. Por eso, cuando usted lee, por ejemplo, Génesis capítulo 1, del 1, el 2, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, porque todo lo que Dios creó es grande y en gran manera. Pero ¿sabe por qué? ¿Por qué es grande? Porque Él tiene una fe creadora, y usted va a decir nuevamente, yo tengo la fe de Dios. Yo tengo el poder de Dios en mí, el poder del Espíritu Santo para crear el milagro. Lo que tú tienes ahora
es la fe que hasta ahora tú has usado. ¿Sí lo comprendió? Esto es tremendo. Diga, lo que yo tengo ahora significa que esa es la fe que yo he usado. Pero dentro de ti está la fe de Dios, y esa fe tú la tienes que poner en acción. Tú tienes que activarla. Entonces dice la palabra que Dios creó los cielos y la tierra. ¿Y qué dice el versículo 2? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía, ¿ves? El Espíritu de Dios se movía, incubando, creando todo lo que Dios ya tenía en su corazón a través de la fe. Ahora bien, la tierra estaba desordenada y vacía. Y aquí quiero que capten mi atención rapidito, por lo que les voy a explicar. Cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, la cuarta dimensión del espíritu, que es el libro del doctor David Yonggi Cho. Yonggi Cho, ese es el nombre. ¿Sabes qué dice él? Que la cuarta dimensión, que es el Espíritu Santo, que está operando en Génesis 1 y 2, esa cuarta dimensión domina sobre la tercera, sobre la segunda y la primera dimensión. Un ejemplo. Por ejemplo, ¿sabe de dónde Dios creó todo lo que usted ve? De lo que no se veía. Wow. Se lo estoy explicando de manera sencillita, porque la he estado estudiando, la he estado meditando. Yo le dije, Señor, hay cosas que no se han dado en mí porque no he usado la fe que tú me has dado a mí. Entonces comencé a meditar, y lo que dice el pastor en este libro es que la belleza fue creada de la fealdad. ¿Sí me comprende? La tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ¿qué te quiero decir? Tú tienes la fe de Dios, y hasta ahora estoy en la introducción para que me capte el mensaje. ¿Sí me comprende? O sea, necesito que me capte hoy el mensaje. Es sencillo, pero que me lo capte en el espíritu. Porque si usted lo capta, le va a empujar a años por delante, y usted va a vivir las experiencias más extraordinarias que usted jamás haya vivido. Entonces, lo que está diciendo Génesis 1:2, que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo estaba eso? Diga, había un caos. Y de ese caos, Dios comenzó ¿a qué? A través del Espíritu. Diga, a traer orden. Entonces no se preocupe por las situaciones difíciles que está viviendo. Usted está en el mejor momento de su vida. Que si está pasando un momento difícil, no se preocupe. Hoy el Espíritu Santo está aquí para que de eso malo que usted le está pasando, Dios va a hacer algo bueno en su vida. Dios va a activar milagros en su vida. ¿Sabe cuál ha sido el problema? Que usted tiene los brazos de la fe, pero usted no está usando su fe. ¿Sí lo comprendió? Diga, tengo los brazos de la fe, pero no estoy usando mi fe. Es su fe personal. ¿Sí lo comprende? Es su fe personal. Por ejemplo, iniciamos entonces el tema. Les voy a dar 3 principios de cómo usted va a tener fe para el milagro. El primer principio es que usted tiene que trabajar su mente para caminar en la fe, en la cuarta dimensión del Espíritu Santo, y para poder ver los milagros. La mente es el lugar
donde se procesa la fe. Lo segundo, vamos a identificar qué es lo que está sucediendo. ¿Cuál es la rebelión que impide que yo pueda avanzar? ¿Cuáles son esas actitudes rebeldes que se oponen a mi fe? Y lo tercero que vamos a trabajar es la necesidad que usted sane su fe, porque de pronto no la usa, es porque su fe se enfermó en algún punto de su vida y usted de pronto sabe que la tiene, o algunos creen que no la tiene, pero no la han usado correctamente. Se necesita sanar la fe. Entonces vamos a partir desde el punto de que este tema es trascendental. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios hará en tu vida será a través de tu fe. Y lo volví a repetir hasta que lo entiendas en tu espíritu. Vamos a leer Efesios 3:20. Para mí, Efesios 3:20, el apóstol Pablo nos quiere enseñar el poder de la fe y cómo lo haremos. Y él dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. ¿Quién es poderoso? Dios. Y Dios que es poderoso para hacer todas las cosas en tu vida, en tu casa, en tu familia. Él dice que Él hará cosas mucho más en abundancia. Porque Dios todo lo que hace, lo hace grande, lo hace abundante. Dios todo lo que hace, no, Dios es demasiado bueno, exagerado en las bendiciones. Dios es un Dios exagerado. Él se pasa de bueno. Él no, eso es tremendo. Poderoso nuestro Dios. Entonces, el apóstol Pablo dice, Él nos dará mucho más. Diga, nos dará mucho más abundantemente todas las cosas, pero mire cómo termina, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es ese poder? El Espíritu Santo, la cuarta dimensión que domina sobre la tercera, la segunda y la primera dimensión. ¿Sí me comprende? Supongamos que la primera es el adversario que quiere dominar. Él nos quiere llevar más abajo. Nos quiere destruir, ¿sí? Pero el Espíritu Santo, Él está para actuar en tu vida de tal manera que Él tiene poder para liberarte, para sanarte, para restaurarte y para crear. Donde haya enfermedad, el Espíritu Santo va a traer sanidad, porque Él quiere operar en la fe a través de tu vida. Pero ¿qué necesita el Espíritu Santo? La fe personal. Esto es clave. Esto es clave y lo voy a estar repitiendo. Diga, necesito una fe personal. Número 1, si usted quiere caminar en esa fe para el milagro, usted va a tener que trabajar la mente. Diga, la mente tiene que ser vigilada. ¿Por qué la mente tiene que ser vigilada? ¿Y por qué tiene que ser protegida? Para Dios, el corazón y la mente son una misma cosa. Y es el espíritu del hombre, el espíritu del ser humano. Lo más profundo del ser humano es el espíritu. Entonces Dios quiere que tu mente sea vigilada, sea protegida y por supuesto sea sanada. Yo les decía en esos días la necesidad que usted pueda entrar a los 3 niveles de la sanidad en la vida de un pastor, de un líder. Y el primer nivel es la sanidad a través del perdón. Usted tiene que saber que si su corazón todavía está dolido, donde hay dolor se pierde la perspectiva de lo que yo estoy haciendo.
¿Por qué el adversario trabaja con el dolor y el sufrimiento en la vida de una persona? Porque a través del dolor, de la aflicción, puede hacer que tú pierdas la perspectiva en tu mente, y al perder la perspectiva pierdes el enfoque. La guerra espiritual en la mente es por enfoque. Usted, si quiere desarrollar su fe, tiene que mantenerse enfocado en la presencia de Dios. El adversario quiere bajarte de la cuarta dimensión a la tercera, a la segunda, para que tú no camines en el propósito de Dios. Dios este año te ha dicho que es el año del cumplimiento, que es el año extraordinario de las más grandes cosechas. Pero todas las bendiciones se harán en tu vida a través de su fe personal. De manera que debes trabajar tu mente. Proverbios 4:23 dice, en la traducción del lenguaje actual, sobre todas las cosas tienes que proteger tu mente, tu corazón, porque de él fluyen los manantiales de la vida. Entonces, ¿cómo yo puedo vigilar mi mente? Yo puedo vigilar mi mente entendiendo que debo sanar primero. Es decir, que las dificultades no pueden controlar tu manera de pensar. Que lo que está a tu alrededor no puede dominar tu vida. Pueden venir las dificultades, pero cuando tú tienes tu mente enfocada en Dios y en su palabra, entonces tu mente va a estar clara y va a tener una fe necesaria para poder activar el milagro en tu vida. Si Dios no hace nada a través de la fe, mucho menos hará nada sin tu mente enfocada en el milagro. Y usted dirá, pero si Dios lo puede todo. Dios lo puede todo, pero Dios no es un Dios arbitrario que va a entrar como ladrón, no. Dios todo lo hará si usted le abre la puerta para que Él entre a hacer lo que Él ha determinado hacer en su vida. Saben, yo le decía en mi conferencia de empresarios, les enseñaba que ¿por qué debemos vigilar nuestra mente? Porque la mente no distingue entre la realidad y la imaginación con que está siendo alimentada. ¿Sí lo comprendió? La realidad, hay enfermedad. Puede haber una realidad que hay una enfermedad. Pero fíjense, si usted en su mente la toma para trabajar su fe, entonces la mente no fue creada para trabajar la realidad. ¿Sí me comprende? La mente en realidad fue creada para que el Espíritu Santo a través de ella pueda incubar una semilla de verdad, que es la palabra de Dios, y con esa semilla de la palabra, entonces, aunque la realidad que estás viviendo de enfermedad sea difícil, si tú logras captar en tu mente que tú has sido sanado por las heridas que le hicieron a Jesucristo en la cruz, ¿sabe qué hace la mente? La mente empieza a diligenciar el milagro, empieza a incubar, empieza a trabajar, empieza a operar a través del Espíritu Santo, empiezas a visualizar tu milagro, empiezas a creer, empiezas a confesar y llega un punto donde el Espíritu Santo comienza a derrotar la realidad que tú estás viviendo. ¿Sí lo entiende? Es impresionante
Por eso es que la mente fue creada para visiones y para sueños. Si usted nota, con su mente, usted mismo puede crear una familia sólida. Con su mente usted puede crear que usted va a seguir adelante. Si yo hoy le digo, mire, ¿a cuánto les gusta comer limón? No es que yo me lo como y usted ve y usted lo parte, ¿sí? Piense que está comiendo limón. ¿Qué pasó en su vida? Inmediatamente sintió algo. ¿Por qué? Porque la mente trabaja la imaginación. El lenguaje de la mente es visiones y sueños. ¿Se da cuenta por qué el adversario lo que quiere dañar siempre es su mente y te quiere alejar de Dios, alejar de la palabra de Dios? Entonces, si este año es el mejor año de su vida, este es el año donde tiene que estar más cerca de Dios. Diga, tengo que estar más cerca de Dios. Por ejemplo, la palabra rema de este mes es 2 Corintios 19 del 3 al 6, ¿sí? Estamos en lo correcto. Dice, perdón, 2 Corintios 9:10. ¿Viste que nadie dijo nada? ¿Por qué? Yo les dije algo que lo estaba haciendo, era la realidad, pero no era así. ¿Sí o no? La palabra rema dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, multiplicará nuestra producción de semillas. ¿Qué es lo que más necesita usted? Semillas. Semillas sanas, correctas, para que su mente sea sanada. Entonces usted necesita sembrar semillas correctas de la palabra de Dios en su mente. ¿Para qué? Para que pueda aumentar los frutos de vuestra justicia en su vida. Los frutos van a venir, pero depende de la semilla que usted esté sembrando en su mente. Entonces yo me determiné, mire, he tomado el libro La Cuarta Dimensión como nunca antes. Y lo vuelvo a escuchar, y lo vuelvo a escuchar. Yo le digo, Señor, tantos años, todavía no he comprendido los niveles de fe donde Dios nos quiere llevar. Hay muchas cosas que Dios quiere darte. El pastor César nos enseña que Dios tiene mucho más para darte que lo que tú tienes para pedirle a Él. Lo que Él está diciendo es que nosotros todavía nos falta entrar al lenguaje del Espíritu, que es el lenguaje de las visiones y de los sueños. Por eso, cuando hacemos el libro de los sueños, nosotros plasmamos. Algo que yo hago es plasmar. Y yo trato de plasmar las cosas correctas. Porque cuando tú plasmas algo incorrecto, se te dará lo que tu mente procesó con esa imagen. Porque la mente es el lugar donde se procesan los sueños. Wow, esto es impresionante. Y vamos avanzando rápidamente. Número 2, usted tiene que identificar la rebelión expresada en actitudes. Dije rebelión expresada en actitudes. A nadie le gusta que lo llamen rebelde. Pero de todas formas, si hay algo de rebeldía, hoy el Espíritu Santo se lo va a manifestar. ¿Sí o no? En Santiago, por ejemplo, capítulo 1, versículo 4, se nos dice que la impaciencia es una actitud expresada en rebelión. En Santiago 1:6 se nos dice que la duda es una actitud expresada en rebelión. En Santiago 1:8 se nos dice que el doble ánimo significa un corazón contaminado por semillas de rebelión
manifestadas en impurezas, manifestadas en inconstancia. Entonces Santiago, de pronto ponen en pantalla Santiago 4:8, y a mí me llamó mucho la atención. Y él identifica y dice: ustedes deben acercarse a Dios con todo el corazón. Pecadores, limpien las manos. O sea, las manos representan lo que hace. Y luego dice: y vosotros, los de doble ánimo, purifiquen el corazón, porque la rebelión se da en el corazón y se manifiesta en las actitudes, como lo estamos enseñando en este momento. Por ejemplo, Santiago 1:20 también dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y eso significa una actitud de rebeldía. La ira, el enojo, la maledicencia son actitudes expresadas en rebeldía. Santiago 4, versículo 3, dice que nosotros debemos ser enemigos del mundo, porque los que son amigos del mundo se constituyen enemigos de Dios. Y el mundo es un sistema sociológico que nos va controlando, que nos va dominando. Ese mundo que nos va afectando nuestras creencias, nuestros comportamientos correctos. Y el apóstol Santiago dice: ustedes tienen que darle la espalda al mundo. ¿Sí me comprende? Diga, tenemos que darle la espalda al mundo. Pero en Santiago 4:2 también dice que la codicia es otra expresión de la rebelión que está manifestada en el último tiempo. De manera que Proverbios 1, 18 y 19 dice que la codicia mata la vida de los poseedores. Porque la codicia es amar las riquezas, amar el sistema y estar enfocados en lo terrenal. Eso es codiciar, la vanagloria de la vida, el deseo de los ojos. Todo eso son manifestaciones de rebeldía. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dice la palabra en 1 de Pedro 1:2, es mi palabra rema para mi familia. Todos los días declaro esta palabra sobre nuestra familia. Y dice que nosotros fuimos elegidos para obedecer y para ser rociados con la preciosa sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro también está de acuerdo con Santiago en el sentido de que si tú quieres ser libres de las manifestaciones de la rebeldía expresadas en actitudes, Él nos da una salida y dice que nosotros debemos estar dispuestos a obedecer a Dios, porque donde hay rebelión no hay obediencia, pero donde hay obediencia no puede haber rebelión. Se oponen entre sí. Por eso usted puede ver, por ejemplo, creo que lo tengo acá, el Salmo 103, verso 12. Dice el Señor que Jesucristo en la cruz, Él hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Y sabe cómo las hizo alejar? Así como está de lejos el oriente del occidente, el Señor Jesucristo en la cruz pagó un precio por ti para que todas sus rebeliones fuesen canceladas en la cruz, como lo declara Isaías 53, el verso 5. ¿Qué tal si lo vemos en pantalla y usted lo repite? Dice la palabra que Jesucristo fue herido por nuestras rebeliones. De manera que cualquier actitud rebelde hoy
sea absorbida por la preciosa sangre de Jesús y usted se va a alinear a la perfecta voluntad de Dios. Usted tiene que ir en contra de la mediocridad en su vida. Usted tiene que ir en contra de la actitud rebelde de postergar. A veces hasta postergamos los milagros. ¿Usted sabía eso? Hasta los milagros los vamos dejando para algún día. Señor, si algún día tú lo quieres hacer, Señor, si algo quieres hacer, yo quiero decirte que esa oración no es correcta. Cuando tú aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador, tú te estabas uniendo al proyecto de Dios. Y cuando tú te unes al proyecto de Dios, quiere decir que todo lo que Dios va a hacer en tu vida, no es que lo va a hacer ahora, ya lo hizo en la cruz del Calvario. Ya todo está pagado, ya todo está comprado, ya todo está liberado a través de la sangre de Jesucristo. Todo lo que tú necesitas está en la cruz de Cristo. Yo creo que Jesucristo llevó todas mis rebeliones, Él llevó en la cruz todas mis maldades, todas las actitudes incorrectas, toda la mediocridad, porque si usted no sabía, alguien se lo tiene que decir, pero la mediocridad es una manifestación de la rebeldía en esta sociedad. Dejamos todo a media. El desorden es una manifestación de la rebeldía y debemos levantarnos para crear en nosotros una cultura de reino. La cultura de reino es orden. La cultura de reino es avance, es excelencia. Todo lo que Jesucristo hizo por mí y por ti es excelencia. Él llevó tus enfermedades, Él llevó tu dolencia, Él llevó la maldición. Pero hoy, a través de tu fe, tú tienes que saber que eso te pertenece a ti. Tú debes salir de aquí diciendo, ya todo está dado para mí, todo me pertenece a mí. ¿Por qué no se me ha dado? Entonces usted tiene que identificar, Señor, hoy soy libre de la rebelión. Cualquier manifestación de rebeldía sale de mi vida y de mi corazón, porque yo quiero avanzar. ¿Cuántos quieren avanzar? Y lo tercero que el Señor quiere hacer en tu vida para tener fe, para activar el milagro, es sanar tu fe. A mí algo que me llama la atención, que el apóstol Pablo dejó a Tito en Creta. Creta era una isla. Todos saben que las islas tienen un alto índice de prostitución. De alguna manera vienen gente de todas partes. Siempre son sitios turísticos. Las islas siempre tienen como esa perspicacia del pecado, ¿sí o no? Y bueno, Pablo lo identificó, pero él le dijo a Tito, en Tito capítulo 1, versículo 5, le dijo, Tito, yo te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Entonces, Dios va a hacer cosas a través de tu fe, pero una fe que esté completamente sana. Una fe genuina, una fe de pureza, es la fe del Espíritu Santo. Entonces Dios te dejó en tu casa para que corrigiese lo deficiente. ¿Usted cree que yo voy a ir a su hogar y le voy a decir, mira, saca el pecado de tu casa? No, Dios te dejó a ti, es tu responsabilidad, sácalo tú. Tienes que sacarlo tú. Dios te dejó en tu casa, papá y mamá, para que corrigiese lo deficiente. Entonces luego le dice en Tito 1:13, si lo pueden poner en pantalla, él le sigue profundizando. Usted puede leer el libro de Tito. No se preocupe, no es tan largo. No le voy a poner tanto trabajo. Pero si usted se lee el libro de Tito, le da bastantes principios importantes a través de la fe. Y en el versículo 13 le dice, Tito, mira, yo quiero que sepa que los cretenses, no, siempre mentirosos, glotones ociosos, porque comían más de la cuenta. Y después le dice, no, ellos son contumaces. ¿Usted sabe qué significa la palabra contumaces? Bueno, investíguela. No, ya se lo voy a decir. Contumaces, rebeldes. Les digo rebelde, claro, se lo dijo más elegante.
ustedes, los cretenses, no siempre son contumaces. ¿Y sabe qué les dijo el apóstol Pablo? Le dijo, pero tienen una salida. Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Es decir, para Dios, la fe es lo más importante de tu vida. Por eso, Pablo le dijo, repréndelos duramente. Fíjate que no le dijo, repréndelos duramente porque ellos están hablando esto. No, le dijo, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Dios le da un peso muy alto, un valor tan alto a la fe, porque a través de tu fe personal, es que Dios va a hacer el milagro. No sé si me entienden. Alguien me puede echar la ayudadita. Yo puedo orar, te puedo ayudar en la fe, pero cuando Dios va a hacer algo, Él necesita saber qué piensas tú. ¿Lo crees? Por ejemplo, vamos a ver este milagro. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Vamos a avanzar. Mateo 9, 27, 29 dice, pasando Jesús de allí. Mateo 9, 27 al 29. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos. A mí me impacta esto. ¿Cómo le siguieron dos ciegos si ellos no veían? Esto es tremendo. Le siguieron dos ciegos dando voces diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo, mira lo que Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Sabe qué dijeron ellos? Sí, Señor. Su fe personal. Sí, Señor. Entonces, cuando Jesús escuchó la respuesta, tocando los ojos de los ciegos, ¿sabe qué? Les tocó los ojos diciendo, conforme a su fe sea hecho. Y hoy te digo, conforme a tu fe sea hecho. Pónganse de pie, porque esto está poderoso, porque algo va a pasar en este día. Dios va a activar milagros. Amén. Dios va a sanar tu fe. Por ejemplo, en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 34. Algo que me impacta, que la tsunamita envió a buscar a Eliseo. ¿Y sabe qué hizo Eliseo? Dice que puso su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre sus manos. En cuanto el cuerpo de Eliseo tocó el niño, este comenzó a vivir. Pero ¿sabe por qué comenzó a vivir? Por la fe personal de la tsunamita. Porque Eliseo estaba representando aquí el poder del Espíritu Santo que actúa en nosotros. En Marcos 5, del 21 en adelante, se registra el caso de la hija de Jairo y de la mujer que tocó el manto de Jesús. ¿Sabe qué le dijo Jesús? Esta mujer tenía 12 años enferma de cáncer, pero ella no se quedó acostada en la cama. Qué difícil es tener que salir y de pronto ir dejando sangre por el camino. Para una mujer es difícil. Se hubiese podido quedar acostada. Y esa mujer dijo, si tan solo yo toco el manto de Jesús, yo seré sana. Si tan solo yo toco ese manto, Dios va a hacer algo. Porque ella lo que hizo fue, activó su fe personal. Entró a la cuarta dimensión del Espíritu. Ella tenía la sustancia. ¿Por qué? Porque la incubación es una ley de la fe. Y la incubación quiere decir que tú tienes que tener una visión clara del objetivo que tú quieres alcanzar. Pero también
La ley de la incubación dice que tú debes tener un deseo ardiente, un deseo. ¿Sabe qué tenían los ciegos? Los ciegos iban, Jesús venía por aquí y ellos iban tras Jesús porque ellos tenían hambre de milagros. Tienes que tener hambre por el milagro. Tengo que tener hambre. Estoy desesperado por un milagro en mi familia. Estoy desesperado por un milagro en mis hijos. Estoy desesperado que Dios cambie mi vida, porque hasta ahora como estoy no es el fin. Yo quiero llegar donde Dios está. Es diferente. Yo te quiero decir, la hija de Jairo fue sana, pero ¿sabe por qué? Porque cuando él llegó, habían un poco gente allí y él dijo: sale, te vas, tienes que salir, porque el Señor siempre hará milagros donde hay fe. Y solo dejó, ¿dónde está papá y mamá? ¿Dónde están los que tienen fe por el milagro de Isaías? Los demás salen de aquí, porque Dios necesita un corazón sano, lleno de fe en Jesús. Allí donde estás, tú le vas a decir: Señor Jesús, hoy reconozco que mis rebeliones me han alejado de ti. Yo reconozco, Señor, que soy pecador. Yo reconozco que mis actitudes, la ira, el enojo, la codicia, Señor, la amargura, el dolor, me han alejado de ti. Pero hoy tú dijiste, Señor, en Isaías 53, verso 5, Jesucristo fue herido por nuestras rebeliones. Señor, aunque la raza humana fue herida por la espada de la rebelión, Jesucristo fue a la cruz para liberarme a mí de toda semilla de rebeldía contra Dios. Por eso hoy te entrego mi corazón, Señor. Dile: Señor, te entrego mi corazón, para que tú entres y te hagas cargo de mi vida. Señor, me comprometo a amarte. Me comprometo, Señor, a amar tu palabra, a servirte. Gracias, Señor Jesús, porque eres mi libertador, mi sanador. Gracias, porque hoy determino usar mi fe. Así como tengo mis brazos, tú me diste la fe. Tú no me dejaste desamparado en esta tierra. Y yo te pido perdón, porque siempre he mirado las circunstancias. Y hoy determino mirar la fe. Tengo la fe de Dios. Tengo la fe de Dios. Tengo su esencia. Tengo su poder para activar el milagro. Y hoy, con esa fe, ¿qué necesitas hoy? Yo voy a orar por ti, Padre. Hoy activo milagros en tu familia, Señor. Hoy activo milagros. Hoy la enfermedad sale de tu cuerpo ahora. Hoy sale la angustia de tu mente. Tu mente está siendo liberada. Tu mente está siendo sanada. Tu mente hoy está siendo limpiada por la sangre preciosa de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. La sangre del cuerpo inmolado de Jesús está siendo liberada para todas las familias que están conectadas en nuestro canal de televisión, pero también para todas las familias que están en este auditorio. El Espíritu Santo está obrando milagros. El Espíritu Santo está activando sueños y visiones. Tú le vas a decir: Señor, revélame el poder de la fe. Que yo tenga una visión clara del objetivo. Que yo tenga un deseo ardiente. Que yo tenga la sustancia.
Porque la fe es la convicción de lo que no se ve. Estoy convencido que si Dios lo dijo, Dios lo hará. Y para que la fe se pueda ver, tú tienes que obrar, accionar en lo que Dios te ha dicho. Porque este es el mes de los milagros para ti. Este es el mes de mi milagro. Diga, este es el mes de mi milagro. Este es el mes de mi milagro. Este es el mes de mi milagro. Este es el mes donde Dios va a hacer maravillas. Este es el año donde Dios va a hacer algo grande. Yo hoy oro para que todo obstáculo sea removido por la sangre que derramó Jesús de su cabeza por causa de la corona de espinos. Esa sangre está removiendo la maldición. ¿Sabes? La maldición es producto de la rebelión. Pero la Biblia dice en Gálatas 3, del 13 al 14, Cristo nos redimió de la maldición, hecho por nosotros maldición. De manera que ya no puede haber maldición en tu vida, porque ya Jesucristo pagó por tu rescate. Hoy yo te digo, cualquier maldición que haya venido por la desobediencia, hoy es cancelada en la cruz. Y desde hoy tendrás un nuevo comienzo de victoria a través de la fe. Yo te bendigo para que actúes en la fe de Dios. Yo te bendigo para que alcances tu empresa, tu negocio. Yo te bendigo para que seas prosperado en todos tus caminos. Yo te bendigo para que algo grande venga sobre ti y sobre toda tu casa. Y todo freno donde el enemigo haya puesto freno, hoy tengo autoridad para declarar que todo lo que impide el milagro hoy sea cancelado en la cruz del Calvario. Diga, todo lo que impide el milagro sea cancelado en la cruz del Calvario. Tú le vas a decir al que tienes a tu lado, ¿qué quieres que Dios te haga hoy? Me gustaría, si mi esposo me puede acompañar, que los dos oráramos, así de manera corta. ¿Qué quieres que Dios te haga? A ver, ¿cuál es tu milagro? Porque yo siento que Dios, necesitas sanidad. Pon la mano en tu parte afectada mientras adoramos. Por siempre tú reinarás.